Tenemos que buscarlo. Por eso estáis hoy aquí, estáis buscando información. Como decía Joseph Campbell, no sé si lo veis, pero os lo digo, el hombre necesita del mito para su plena integración en el cosmos. Y Joseph Campbell, se dedicó durante toda su vida, desde pequeño, a hacer mitología comparada, a investigar todas las culturas. Todas las historias de todas las culturas, sean primitivas o no lo sean, entre comillas primitivas, y todas tenían un arquetipo común, el del héroe. Bien. Bueno, estos son los mitos actuales que nos guían. Tenemos que ir a centros comerciales, tenemos a un Bin Laden, tenemos los juegos de violencia, tenemos la pobreza, tenemos el fútbol, tenemos el entretenimiento, los niños delante de la televisión, las marcas. Bueno, montones de cosas que son el día a día, son el pan de cada día. Si pudiésemos sustituir todo eso por información que realmente nos fuese útil para el día a día, las cosas cambiarían. Pero eso no es útil, eso no nos guía en el día a día. De cómo tenemos que hacer frente a los problemas, de cómo hacerle frente al sufrimiento, de cómo hacerle frente a tentaciones, de cómo hacerle frente a muchas cosas que tiene la vida. Eso no nos guía, no nos sirve para nada. Bien, entramos en el viaje del héroe. Bueno, sí, os lo he explicado. El viaje del héroe también se conoce como el monomito, porque es un mito que se repite. Por lo tanto, es uno. Hay muchos más, pero este es uno que creo que es importante. Entonces, veréis que es un mito. Ah, por cierto, su libro es El héroe de las 1000 caras, por si lo queréis comprar. Creo que es un bestseller. El mito del viaje del héroe tiene tres patrones, tiene tres puntos que se repiten en el mismo patrón circular. ¿De acuerdo? Que es la separación, la iniciación y el retorno. ¿Cuántos de los que estáis aquí presentes habéis dejado atrás algo conocido para emprender algo nuevo? Muy bien. Pues todos vosotros habéis empezado el viaje del héroe. ¿Qué ocurre? Que cuando sacamos un brazo de la caja y miramos fuera a ver qué hay, pues claro, intentamos salir más y más y más. Y nos adentramos en proyectos, en historias, en cosas. Y nos atrevemos. Entonces, hay esa partida de lo conocido. El individuo que está dentro de esa tribu, de esa comunidad, que le da seguridad, pues se atreve, sale de una manera u otra y se atreve a explorar nuevos territorios. Y en esa salida pues está la separación. ¿De acuerdo? Primera fase. Segunda fase, la iniciación. Cuando entra en el mundo desconocido, ¿qué ocurre? Se encuentra con un territorio que no conoce y tiene iniciaciones. ¿Sabéis lo que es una iniciación? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, una iniciación es un acceso a conocimiento a través de muchas formas. Entonces, cuando ese individuo accede a información, nuevo conocimiento experiencial, pues se ve transformado como individuo. Y llega un punto en el que ese individuo siente que ha de compartir lo que ha aprendido, con lo cual ha de volver otra vez a la sociedad. Que si os fijáis, yo estoy aquí compartiendo con vosotros. Por tanto, yo estoy cumpliendo el tercer punto. Estoy viviendo un mito y yo no era consciente. Y estoy seguro que vosotros también. Tanto los ponentes, como los cámaras, como los del hotel. Unos más, otros menos. Pero todo el mundo lo está viviendo. Y a la vez también estoy en la iniciación. Estoy en la iniciación porque esto para mí es una iniciación. No es fácil estar aquí delante de todos vosotros. Pero a la vez también es el inicio de un camino, que es expresar nuestra propia verdad. Así que este viaje es cíclico, es en espiral, porque iniciamos, nos separamos, nos iniciamos y volvemos. De forma cíclica y en espiral, porque volvemos al mismo punto, pero desde una posición superior. ¿De acuerdo? Bueno, Joseph Campbell estaba basado mucho de sus investigaciones en Carl Jung, porque redescubrió el inconsciente colectivo, descubrió los arquetipos, y voy a brevemente resumir lo que eran, pero es un patrón que induce una tendencia, es como algo que desde dentro nos hace vivir cosas. Por ejemplo, hay muchos tipos de arquetipos, ¿de acuerdo? Pero desde dentro vivimos y no sabemos por qué. Estamos replicando un patrón universal. Bien, el viaje del héroe tiene 17 etapas. Hay otras versiones
más cortas, pero esta es la auténtica, es la que Joseph Campbell descubrió, que se repetía en todas las historias. Y me gustaría ir a través de todas ellas, iré brevemente, y me gustaría que, a medida que las vaya explicando, intentares veros identificados, ¿de acuerdo? Pasamos. Bien, bueno, esto ya lo he explicado. Antes de el viaje, pues el individuo está dentro de la comunidad, se siente seguro, se siente confortable y por tanto no quiere salir. Y esa condición de dormido pasa desapercibida. ¿Por qué pasa desapercibida? Pues porque no sabe que hay algo más. Cree que eso es lo único que hay, pero es normal. Entonces tenemos que pasar tenemos que hacer un proceso de destribalización, pasar de la tribu a una conciencia mucho más universal. ¿De acuerdo? Que ese es el viaje del héroe. Bien, siempre hay una llamada. Y os voy a poner varias películas para que lo veáis. Por ejemplo, ¿cuántos habéis visto Matrix? ¿Sí? Bueno, bastantes. Bien, pues si os recordáis, en Matrix hay una llamada. Está Neo, está durmiendo y de repente aparece un mensaje en el ordenador. Llamada, primera llamada. Está en el trabajo y le llaman por teléfono, en un sobre que le traen. Llamada, alguien le llama, le dice, tienes que salir ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasa aquí, no? Bien, esa es la llamada. Y lo que suele pasar es que esa llamada suele ser rechazada. Dice, no, yo no puedo hacer eso. ¿Está loco o qué? ¿Qué quiere, que salte por la ventana? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa llamada es el inicio, como dice Joseph Campbell, de retirar ese velo, ¿no? ese misterio de transfiguración que nos va a transformar como individuos. Porque al final del viaje nos convertimos en seres completamente distintos. Bien, en el rechazo a la llamada, si somos menos de lo que podríamos llegar a ser, viviremos una vida bastante infeliz. Porque todos tenemos un gran potencial, pero a veces no nos atrevemos a sacarlo. Y cuando rechazamos la llamada, pues ¿qué ocurre? Que tenemos ahí una fuerza que quiere salir, pero no nos atrevemos. Pero forma parte del viaje. Ojo, hay la llamada y decimos, no podemos, yo no puedo. Pero es normal decir no puedo. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que a veces la llamada es tan fuerte que el no puedo y el ir más allá pues nos supera. Y entramos. Pasa. Bien, siempre hay ayudas. Siempre hay ayudas en el camino. Y cuando iniciamos un viaje puede haber alguien que te ayude en un momento determinado. Por ejemplo, si tienes que hacer un viaje, alguien te puede dejar a lo mejor el dinero que no tenías, o te puede dar el contacto que no tenías, o te puede dejar la casa que no tenías, o te puede dar aquello que necesitas para poder iniciar. Y a veces, y normalmente, estoy seguro que todos lo habéis experimentado, que es de forma sincrónica. Dices, ¡uy, qué coincidencia! ¿Verdad que sí? Qué coincidencia que esto me venga ahora, ¿no? Y además me ayuda para que lo hagas, me está llamando a gritos. Bueno, pues son ayudas sobrenaturales, llamémoslo así. Bien, cuando decimos, vale, venga, voy, me atrevo. Inevitablemente tenemos que pasar un umbral. ¿Vale? Pasar de la separación a la iniciación hay que cruzar un umbral. Y de la iniciación a el retorno hay que pasar a otro umbral. Hay que atravesar. Y en ese umbral hay un guardián, que generalmente suele ser el miedo que hay que atravesar. Entonces, hay una película que se llama El Bosque, que yo os recomiendo, no sé si la habréis visto, de Night Shyamalan, en la que representa muy bien ese umbral y ese guardián. No os voy a desvelar el misterio de la película, pero sí que es una sociedad que vive en el siglo XV y hay un mito que dice que si cruzas el bosque hay un ser que te va a comer. Y claro, la gente tiene el tanto pavor que no salen de ahí, ¿no? Pero hay un individuo, un héroe, que se atreve y dice, yo quiero ir más allá, esto se me queda pequeño. Y pasa, y descubre cosas. No os digo más. Muy bien. Bien, el viento de la ballena. ¿Qué ocurre? Cuando cruzamos ese umbral y nos encontramos con otra realidad, lo que ocurre es que morimos de forma simbólica o a veces real. Puede ser una muerte clínica también.
Cruzamos un umbral. Y esa experiencia nos hace ver cosas que no conocíamos. Nuevos conceptos, nuevas realidades, nuevos aspectos de la realidad. ¿Y qué ocurre? Que no encajan con los que teníamos antes. Y al no encajar con los que teníamos antes, pues claro, ya no sabemos en qué mundo estamos. En el viejo no nos encontramos cómodos y en el nuevo no sabemos qué hacemos. Con lo cual, ahora ¿cómo nos lo comemos esto? Entonces tiene que haber una muerte forzosa. Hay estructuras internas pasadas que han de dejar de ser. Nos hemos de deconstruir, como decía al principio, el sentido del yo. ¿De acuerdo? Entonces hay una muerte, que puede ser también una crisis profunda. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, yo no quiero vivir aquí, porque después de todo esto, ¿cómo voy a vivir? Entre muchas otras experiencias distintas, ¿no? Cambiamos. Bien, en Matrix, para que lo veáis, hay un momento en el que Morfeo, el inconsciente, se podía asociar con el inconsciente, le dice, bueno, ¿tú qué quieres? ¿La verdad? ¿O quieres seguir como estás? Porque la verdad, como sabéis, nos hace libres. Pero como decía Bob Dean, primero te cabrea. Y desde luego. ¿Qué ocurre? Coge la píldora, no, yo quiero saber la verdad. Y aquí tenemos el umbral. Recordar que esta película está basada en el mito del viaje del héroe. Y hay montones de símbolos, pero tampoco es fácil verlos. Este es el primer umbral, que es el espejo de Mercurio. Pone los dedos y ese Mercurio nos envuelve y entra por la boca, con lo cual se produce una transformación, una muerte, y renace en ese otro estado, en un mundo de máquinas, que es de ciencia ficción, sí, pero está representando algo. Porque hoy en día se utiliza la ciencia ficción para representar aspectos internos. Es mucho más fácil. Entonces muere de alguna manera y renace. Y a través de esta acupuntura súper sofisticada, pues bueno, pues vuelve a vivir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que claro, con la muerte, pues se vuelve en ese héroe, ¿no? Otra vez vuelve a revivir. Primer umbral. Bien, entramos en la segunda fase. El camino de iniciación, de las pruebas. Si algo resume ese camino, es la purificación del yo. O sea, el trabajo personal. El mundo está a nuestro servicio para que nos transformemos. El tema está en utilizarlo para ello o no. Y ahí está la actitud de la víctima o del responsable, que es fundamental para que eso pueda suceder. Entonces, cuando uno empieza a despertar, empieza a reinterpretar la realidad y ve signos en el mundo externo que puede interpretar o a veces sobreinterpretar, pero forma parte del camino. Entonces, en esa experiencia tiene que empezar a determinar pues, quién está con él, quién no está, quién es aliado, quién es enemigo. Hay montones de experiencias distintas, ¿no? Y a través de las películas pues nos las enseñan. Por ejemplo, iniciación. En Matrix vemos, no sé si lo veis desde el fondo, pero vemos a Morfeo que le enseña artes marciales, a Neo le prepara. En Star Wars, que por supuesto esta es la película por excelencia basada en el libro de Joseph Campbell, pues también le entrena para que como Jedi pueda después liberar. Y luego, pues en la última, pues Avatar también está representado. También hay un entrenamiento, ¿no? En nuestro mundo, en el mundo real, puede haber problemas de salud, enfermedades, tener poder político, económico, pérdidas familiares, económicas, un cambio de ubicación geográfica, pruebas espirituales, emergencias espirituales, por ejemplo, tentaciones de todo tipo. Hay montones de pruebas. La cuestión es, ¿podemos vivir eso interpretándolo como lo solemos hacer? Mira lo que me está pasando, o darle la vuelta y decir, eso forma parte del viaje del héroe y forma parte como una prueba de transformación personal, que no es fácil para nada, pero si lo reinterpretamos, le podemos sacar utilidad. Porque las cosas no pasan porque sí, nada pasa porque sí. Bien, en la iniciación hay un punto en el que la mujer, aquí la diosa Kali, que es la diosa de destrucción de la India, claro, la mujer siempre se ve como la dadora de vida, pero también tiene una faceta de sombra, que es la destructora también. Por eso está representada en esta imagen, Kali, la destructora, ¿no?